La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador general del Sistema de Aguas de la ciudad, Rafael Carmona Paredes, dieron a conocer los trabajos en curso y a futuro para mitigar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvia en la alcaldía de Iztapalapa. La problemática se deriva de hundimientos diferenciales y grietas que deterioran la infraestructura hidráulica, de la solve y la basura que es necesario que llegan a los colectores y otro tipo de tuberías del drenaje que es necesario retirar día con día, de la pérdida de pendiente en los colectores, lo que causa encharcamientos en varias zonas, y también obliga a la construcción y operación de plantas de bombeo. Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la ciudad y la alcaldía de Iztapalapa acordaron 11 acciones y trabajos en obras de drenaje y reparación de conectores afectados por el sismo, que van desde la construcción de drenaje en unidades habitacionales como la unidad Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente, implementación de plantas de bombeo, construcción de conectores y vasos reguladores, entre otros trabajos. Carmona Paredes informó que la obra con mayor inversión será la construcción del colector Ermita, con el que se beneficiará a la zona nororiente de la alcaldía de Iztapalapa. Este colector Ermita que nos permitirá llevar el agua del oriente hasta el poniente para descargar el agua colectada proveniente de los escurrimientos de la Sierra Santa Catarina, queda en la parte de abajo de la figura, y entregarla en el drenaje profundo, en uno de los ramales del interceptor oriente. El presupuesto que se tiene destinado para las obras de drenaje es de 240 millones de pesos y 150 millones de pesos para la atención a conectores que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.